Tenemos en línea telefónica de Radio Panamá Conectado al abogado Pedro Meilán. Pedro, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenos días, Leonardo, un placer saludarte a ti también y a todas las personas que se encuentran en cabina y también a las personas que escuchan tu prestigioso programa. Gracias. Con el abogado Meilán podemos enterarnos de dos temas que están sobre la mesa en este momento. Por un lado, quiero consultarle cuál es la situación y cómo ha avanzado el caso del ex vicepresidente José Gabriel Carrizo. Bueno, recuerda que se hizo la audiencia combo, en la cual pues se tomaron las decisiones tanto de la aprehensión como el tema de la imputación y el de la medida cautelar, al cual a José Gabriel Carrizo se le otorgó la medida de depósito domiciliario. Esta medida fue apelada por la Fiscalía y fue apelada por nosotros también, así que estamos esperando la audiencia para el 12 de febrero. Carrizo se encuentra en este momento en una medida de casa por cárcel, ¿no? Sí, en su casa. Él está en su casa, esa es la medida que determinó la jugadora, y una medida bien motivada, tú sabes, o sea, nosotros hemos apelado porque consideramos que a lo mejor él podía calificar para algo distinto, porque es un tema de vinculación. Cuando hablamos de la naturaleza del delito, que bien si el delito es grave y tú tienes que grado de vinculación, en esas audiencias se ven claramente las inconsistencias e incongruencias que tenía el audito. Hay muchos gastos duplicados y la juez se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y en alguna forma por eso hizo fiscal al final, antes de dar la resolución sobre la medida cautelar, le preguntó: fiscal, usted este audito que no estuvo, bueno, no le dijo 3 días, usted lo mandó a Medicatura Forense, a los profesionales que trabajan con el Ministerio Público para que fuera revisado, y la fiscal le contestó no. Eso nos demuestra de que la juez observó de esas inconsistencias y esa vinculación, y lógicamente siento que existe un audito para vincular al señor Gabriel Carrizo es débil, porque le vas a otorgar de lo que pedía la Fiscalía. Abogado, a la vez que se da esto, veo que se presentó un recurso señalando de que el caso del señor Carrizo debería ser llevado por la Corte Suprema de Justicia. Sí, claro, no, es que eso no se presentó después, eso se presentó el mismo acto de audiencia. Nosotros hicimos la observación a través de una advertencia diciéndole a la juez: ojo, nosotros audiencias, pero aquí puede haber un problema con el tema de que el señor Carrizo es un diputado del Parlacén, porque hay una diferencia entre los diputados del Parlacén. A los diputados del Parlacén que salen a través de elección popular, que son una lista que salen de la cantidad de votos de un partido, no son iguales a los diputados que son por ley. La ley establece que cuando una persona es presidente o vicepresidente, automáticamente se convierte en diputado del Parlacén. Entonces, fíjense las incongruencias. Número uno, decían que con qué premura quería ir allá. ¿Qué premura de qué? Si él tiene ese derecho desde el 1 de julio del 25, perdón. Él tiene el derecho, 24 o 25, bueno, no recuerdo cuánto tiempo tiene el gobierno, desde el 1 de julio ya ha pasado año y pico, desde el 2025. Entonces, no existe ningún tipo de premura para eso. Y segundo, si la interpretación es que tienen que ser ratificados o tienen que ser juramentados dentro del Parlacén, entonces diría que cualquier grupo de diputados del Parlacén hicieran que las personas no fueran nunca juramentadas para que nunca ocuparan el cargo a un derecho que tienen por ley, que les otorga la ley cuando salen. Entonces, esas cosas hay que medirlas. Y otra cosa que también hay una equivocación, el hecho de que quieran ir al Parlamento no quiere decir que están evadiendo la justicia. Y sobre todo José Gabriel Carrizo, que decidió no ir y venirse para acá, avisando en qué vuelo, qué día y a qué hora él regresaba a la República de Panamá. Lo que quieren al final es ejercer su derecho, y si lo tiene que investigar, que lo investigue la Corte, que es exactamente lo mismo. ¿Me explico? O sea, al final él va a ser investigado. Abogado Meilán, con respecto a este tema de José Gabriel Carrizo, ¿no les llama la atención que solamente se le esté acusando a él y no a otros miembros de la misma administración a la que perteneció? No estoy culpándolo, pero al final como funcionario, ¿por qué la acusación uno solo y no a quien al fin también sería el representante legal del Estado en ese momento, que era, por ejemplo, Laurentino Cortizo, u otras personas que pudieran estar involucradas? Al hecho que voy, ¿por qué solamente un individuo y no una colectividad de individuos? Porque estamos hablando de un delito personal, o sea, a él se le está investigando por enriquecimiento injustificado.
esas investigaciones se le puede abrir por individual a cada uno. ¿Qué hace la Contraloría? La Contraloría dice, durante 5 años tú ganaste esto. Entonces, cuando yo reviso tus gastos, yo voy a revisarte la vida, los bancos, las tarjetas, todos los pagos que tú dices, hey, tú gastaste más de lo que ganaste. Aquí hay una diferencia en lo que hay, y esa diferencia que puede ser de dinero lícito, que en el caso este es de dinero lícito total. Esa diferencia para ellos es un enriquecimiento indebido y nosotros tenemos que justificarlo. Por eso es que en ese expediente sobre esta denuncia que hay o esta investigación que hay actualmente es una carpetilla en la cual se investiga solamente los recursos de José Gabriel Carrizo. Asimismo se lo hicieron a Héctor Brands. Yo no sé si estarán investigando a otras personas del gobierno a través de ese mismo mecanismo de enriquecimiento indebido. Lo que sí, en ambos casos, pero sobre todo, en ambos casos, a través de auditorías privadas se ha demostrado que no solamente sí tenían el dinero, sino que tenían más de ese dinero. Entonces, por ahí es la cosa. Ese es el tema de investigación actualmente, y nosotros nos sentimos bien cómodos con lo que tenemos, porque acuérdate de algo, en las investigaciones que tienen que ver con blanqueo, que tienen que ver con enriquecimiento indebido, porque ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos agarran el enriquecimiento indebido y como es un delito precedente que está en el catálogo del blanqueo, meten el blanqueo de una vez, pero ahí la trazabilidad no se pierde. Entonces, eso no se puede destruir, esa auditoría y la trazabilidad bancaria está ahí, así como los ingresos que recibe José Gabriel Carrizo en alguna forma de diferentes fuentes agropecuarias, de fuentes familiares, de plazos fijos que tenía anteriormente. O sea, hay una gran cantidad de recursos que él tenía y ha justificado, y esos recursos, muchos de ellos, Contraloría lo que hizo fue mirar hacia otro lado, y eso es lo que se está discutiendo, y eso fue lo que vio la juez. Y ahora, ¿han tenido acceso a todos los documentos, a todos los expedientes, o han seguido con esa dificultad? Bueno, no, ya la reserva se levantó, esta investigación está, pero hay varias irregularidades procesales. Por lo menos tenemos el tema de por qué existen 3 expedientes de enriquecimiento injustificado. Eso es una irregularidad procesal. 3 carpetillas por un mismo hecho, eso no tiene sentido. Y los otros expedientes tienen que ver con el avión presidencial. Esa es una denuncia que presentan cada vez que se van los presidentes y vicepresidentes y nunca prospera, porque no tiene ningún sentido. El avión presidencial, ellos tienen el derecho al uso en cualquier momento, por la sencilla razón que es un tema de seguridad, y eso está establecido por el Tribunal Electoral y por diferentes autoridades. Pero se metió esa denuncia. Se metió una denuncia que tenía que ver con el secuestro y posible asesinato del presidente Martinelli. Otra cosa que, bueno, ni pie ni cabeza. La otra fue contra una licitación pública que se hizo de unos software, una licitación pública de unos software, que esa licitación nunca se llevó a cabo. O sea, que qué tipo de delito va a haber si la licitación no se hizo. Y esos son los procesos que tiene José Gabriel Carrizo. Oiga, don Pedro Meilán, le habla Manolo Álvarez. En esa denuncia de la presunta intencionalidad de asesinar al expresidente Martinelli, ¿cuál sería el argumento? Porque me llama la atención, y en estos días precisamente un grupo de compañeros del Instituto Nacional... ¿Se siguen reuniendo todavía? Sí, no, comentamos por el chat grupal, ¿no? Esa denuncia de que intento de asesinato, y hablábamos de que primero, según la versión del afectado, intentaron matarlo tirándole una culebra patoca en el Renacer, después en un centro médico, y en fin, ¿cuál es el sustento de aquello? Bueno, pero es que recuerda algo, Manolo, esos son los argumentos del denunciante. O sea, la persona, la otra era que querían sacarlo en la embajada y llevárselo y después ejecutarlo. O sea, esas son denuncias que nosotros... Pero el Ministerio Público, mi pregunta sería, ¿el Ministerio Público no pondera y analiza el fundamento concreto de algo de ese tipo de estructura, o simplemente yo voy y pongo que el señor José María Carrizo intenta asesinarme porque un día yo amanecí pensando en que José María Chema Torrijos quiere asesinarme? Bueno, es que hacia allá iba cuando lo había terminado, y disculpa. Es que a veces el Ministerio Público tiene que hacer un análisis serio de lo que recibe. Por ejemplo, eso no tiene ningún sentido que tenga un año abierto.
es una denuncia que debieron archivar. O sea, a lo mejor la pueden recibir a través del tema de recepción de denuncias, pero apenas se le da avance y tú haces los 2 primeros actos administrativos, te das cuenta que no tiene ni pie ni cabeza y debes archivar de una vez, pero las denuncias se quedan ahí tiradas durante tiempo y son procesos abiertos. Entonces, no entendemos la intención a veces de tener carpetillas abiertas que no tienen ningún sentido. Igual carpetillas que no debieron ser abiertas. Por ejemplo, tú me dices a mí que a mí me dan una denuncia sobre una concesión, sobre una licitación que es un hecho público y notorio que no se hizo. Entonces, ¿qué tipo de denuncia puede haber ahí? O sea, hay un millón de cosas que nosotros consideramos que no deberían ser, pero nosotros le prestamos la atención debida y en algún momento van a ser archivadas. ¿Me explico? Ahora, abogado, le voy a cambiar un momento el tema. La semana pasada se conoció la anulación o la inconstitucionalidad de la concesión de Panama Port. Y se lo pregunto porque al final usted fue uno de los primeros que estuvo siempre martillando con respecto a ese tema. Correcto. ¿Cómo lo ve? Nosotros, bueno, ¿quieres que te diga la verdad? Contrario a lo que muchas personas piensan que yo voy a decir, yo tengo una alta preocupación por cómo se definió el tema. Porque acuérdate que cuando nosotros presentamos las demandas, nosotros las empezamos por bien oculto, entendiendo de que habían incumplimientos de pago en las regalías, habían incumplimientos de pago en ciertas cosas, en ciertos manejos que se le daba para nuestro criterio o criterio de los peritos. Ahí se habían aumentado los costos y eso redundaba en detrimento de la nación porque teníamos el 10% de esto. Pero nunca se habló de la anulación del contrato ni nada de esto. Y fíjate, ¿por qué te digo eso? Porque yo tengo una preocupación antes de entrar al tema de Panama Port. Cuando el país tiene una desaceleración como la que tenemos, económica como la que tenemos, donde inclusive la falta de empleo es grandísima y el empleo que hay en su gran mayoría, más del 50%, 60% es formal, nosotros como país lo que primero que tenemos que hacer es empezar a generar empleos. Entonces, siempre la forma de generar empleos, por lo regular, uno lo hace a través de la inversión extranjera. Y tú sabes qué pasa. ¿Cómo tú le puedes decir a un inversor que venga a Panamá si lo que ha pasado en los últimos años demuestra, pareciera como si no existiera una seguridad jurídica? ¿Me explico? ¿Aló? Sí, estamos escuchando. Adelante. Perdone, es que como que entrando algo a la línea, disculpen. No hay una seguridad jurídica y más todavía el Estado, estando prácticamente quebrado, no va a poder generar empleo. Están de esa manera porque no es. Ahí hay una preocupación latente. Tienes el tema de la mina, tienes el tema Changuinola, ahora tienes el tema de este puerto, y no solamente esto, sino el tema de la preocupación que pueden tener los otros actores que tienen concesiones, que dicen, hey, aquí en cualquier momento alguien sale, me mete una denuncia y me quitaron la concesión y se me fue mi inversión, fuera de las repercusiones económicas que pueden existir a través de las demandas. Ahora bien, analicemos el fallo. ¿Cuál es el problema aquí? Que las cosas se dan fuera de los tiempos que debieron ser. Entonces, ¿qué pasa? Todo este tipo de cosas que te mencioné, que han sido resueltas muchos años después, cuando la gente ha invertido, está trabajando, debió pasar desde un inicio, y no se dio. Entonces, resulta ser que Panama Port, si mal no recuerdo, si alguien sabe que me corrija, ha sido demandado de inconstitucional en diferentes ocasiones, y nunca había pasado. Entonces, ahora hay una coyuntura que resulta ser que esto ocurre. Miren, yo no estoy defendiendo a Panama Port, mi preocupación es Panamá, esa es mi preocupación. Tú sabes, nosotros nos estamos metiendo ahora mismo con este fallo en un tema que vamos a tener que salir a defender afuera, es un tema de inversión, y pareciera de ahí de que hubo una presión foránea dentro de esto. Fíjate, yo recuerdo cuando en el gobierno de Mireya Moscoso ellos decidieron equiparar, que eso para mí fue una sinvergüenza. Y no se decidió anular el contrato ni hacer absolutamente nada, sino cuando vino el gobierno de Martín Torrijos al frente del ministro Ferrer en comercio, agarraron y sentaron a Panama Ports. ¿Recuerden eso? Sí, por supuesto. Y volvieron a renegociar todo lo que tenían que renegociar. A mi criterio muy personal, a esa gente había que sentarla, renegociar todo, que todo fuera a favor de Panamá, verlos de aquí cerquita, no puedes mover nada, y que se terminara esa concesión. Pero terminarla de esa forma abrupta
es un tema. No quiero decir que no existan o sí existan las inconstitucionalidades, fíjate, yo no he dicho eso, pero fallar una inconstitucionalidad después de 27, 28 años, esto no tiene sentido. No sé si me puedo explicar. Sí. Pedro, quiero preguntarle, evidentemente el caso Panamá Ports está a la espera de ver cómo avanza, ya el gobierno dijo que hay que esperar a que el fallo quede ejecutoriado, pero el otro tema que se discute en la Corte es el tema, en el Ministerio Público, en este caso en arreglos judiciales, el tema de Brecht. ¿Cómo avanza este caso en donde tú también tienes representados? Bueno, casualmente me vine tempranito para estar aquí en el parking, en el estacionamiento, para poder conversar con ustedes. Estoy esperando para entrar. Ahora mismo nos encontramos en la etapa de evacuación de las pruebas testimoniales y periciales. Apenas terminemos esa evacuación, nosotros ya vamos a pasar a la etapa de alegato. No estoy seguro si va a acabar antes de carnavales. Yo tengo el presentimiento que va a pasar después de carnavales, porque ahí hay un tema de la mayor Damaris Rodríguez que no se ha presentado. Si se presenta, ese cuestionario va a ser por lo menos de 2 días. Hay mucha gente que quiere preguntarla ahí y la puso en su escrito de pruebas para que ella viniera. Lo que sí veo con muy buenos ojos, lo que decidió la juez ayer, la juez ordenó, entendiendo que muchos habían hecho acuerdos y habían salido, entonces los listados y los testigos se iban eliminando y demás, y ayer nos sentamos antes de comenzar la audiencia y casi como una hora pudimos ordenar más o menos las personas que van a ser examinadas durante esta semana y demás, y eso sí ayuda mucho a la defensa y a la fiscalía porque no está claro lo que va a ocurrir cada día. Por lo menos nosotros sabemos que hoy, mañana y pasado van a hacer testimonios de personas que son de Andorra. Yo me imagino que va a ser por vía tecnológica, así que sabemos que estamos enfocados en eso. Toda esta semana va a ser hasta la 1 de la tarde y bueno, esperamos que los buenos que va a ocurrir con la semana que sigue antes de carnaval. Oiga, ¿cómo interpretan los abogados defensores la ausencia de muchas de las personas que han sido llamadas a declarar, a rendir testimonio? Bueno, eso es fiscalía, hay un poco de gente que no vino y eso es parte siempre de todos los procesos. Yo tengo una interpretación, tú sabes, a mí este caso fue un caso jalado por los cabellos. Aparte que mira, de que fue jalado por los cabellos, este caso fue anulado posteriormente e inclusive las personas condenadas, una de ellas es presidente del país. Entonces, y cuando tú vienes acá a Panamá y ves por qué anularon en Brasil, te das cuenta que a través de hechos públicos y notorios, leaks y demás, te diste cuenta que también el expediente fue totalmente manipulado. Eso no es nada fuera de lo normal. Todo el mundo conoce esos hechos. Y esto se ha hablado aquí. Aquí había injerencia de todo el mundo en el Ministerio Público y las investigaciones les daban su directriz de qué tenían que hacer y a quién meter y a quién no meter. Entonces, eso también vicia este proceso. Hay nulidades, hay temas de prescripciones. Por ejemplo, en el caso del representado mío, las transferencias fueron en 2007, 2008 y las coimas, según establece ahí en el expediente, comenzaron en el 2010, 2009, 2010 y eso ya está prescrito también, porque el llamamiento a juicio fue en el 2022, por Dios, ya se prescribió y bueno, y todavía estamos aquí en el proceso. Yo pienso que al final del camino esto en algún momento yo no sé si será con la juez o será en los tribunales superiores o en la corte, a excepción de algunos señalamientos que son directos y demás, pero yo pienso que muchas personas van a salir de este caso absueltas. Si no es en este momento, será más adelante. Abogado Pedro Meilán, gracias por estos minutos en Radio Panamá y ojalá podamos seguir conectados para intentar entender y todos los temas que están pasando en el país.